Viernes 5 de abril de 2024. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-8514. Tipo, aislada. Concubinato. Para su configuración es innecesario que los concubinos estén libres de matrimonio, legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos, en un juicio en materia familiar, una persona demandó el pago de alimentos en su carácter de concubina. Se absolvió al demandado, debido a que demostró haber estado casado durante el tiempo que duró el concubinato aducido por la actora. En segunda instancia, con fundamento en los artículos 139 y 139 bis del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con apoyo en la tesis aislada primera. LV/2020, décima, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que la actora justificó ser concubina del deudor alimentario y se fijó el pago de una pensión compensatoria a su favor. En el amparo directo contra esa resolución se adujo que la premisa normativa para la actualización del concubinato es que las personas involucradas estén libres de matrimonio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la configuración del concubinato es innecesario que las partes estén libres de matrimonio. Justificación. Los artículos 139 y 139 bis del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establecen que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellas, que ambas se encuentren libres de matrimonio y que decidan compartir la vida para apoyarse mutuamente. Asimismo, que tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que hayan vivido en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 3 años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones, y que dicho lapso no es necesario cuando, reunidos los demás requisitos, tengan hijas o hijos en común. Por su parte, en la tesis aislada primera, LV/2020, décima, de título y subtítulo, concubinato. El artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos al establecer como requisito que ambos concubinos estén libres de matrimonio para actualizarlo, resulta inconstitucional por establecer una distinción basada en categoría sospechosa que no supera un examen estricto de constitucionalidad, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del amparo directo en revisión 3727/2018, se analizó el artículo 65 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual tiene una redacción similar a la de los referidos preceptos, pues parten de la misma premisa jurídica, esto es, que para la configuración del concubinato ambas personas deben encontrarse libres de matrimonio, y es esta en la que se sustentó el alto tribunal para establecer que el matrimonio y el concubinato pueden coexistir, porque derivado del mandato del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige al Estado proteger a todas las familias, no obstante su conformación, el requisito de estar libres de matrimonio discrimina con base en una categoría sospechosa, estado civil, pues negar el reconocimiento a una relación de concubinato, por el hecho de que una de las personas esté unida civilmente con otra en matrimonio, desconoce la relación voluntaria que dos personas sostuvieron en ejercicio de su derecho y libertad de desarrollo de vida personal, ya que de esa figura derivan obligaciones y derechos en caso de su disolución, como el derecho alimentario, por lo que el requisito de estar libres de matrimonio no se justifica ni siquiera en razón de la protección a la familia o procuración de la estabilidad de la pareja, porque dicha percepción deja en total desprotección al núcleo que originó o se formó con el concubinato, ya que la realidad o práctica humana indica que sí es posible la coexistencia de ambas figuras y, precisamente, por ello, la ley no puede privilegiar solo un modo de convivencia en pareja y decantarse por otorgar consecuencias jurídicas solo al matrimonio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-8541. Tipo, jurisprudencia. Juzgar sin estereotipos de género. Las personas juzgadoras deben abstenerse de usar frases o expresiones que entrañen estereotipos, ya que este proceder tiene el potencial de menoscabar el derecho de acceso a la justicia. Hechos.
el padre de una persona menor de edad solicitó la pérdida de la patria potestad porque la madre incumplió reiteradamente el régimen de convivencias que mantenía con su descendiente. Al dar contestación a la demanda, la madre expresó que se abstuvo de visitar a su hija porque tenía que interactuar con el padre de la niña, quien ejercía violencia familiar en su contra. El juez familiar concluyó que la señora no podía alegar este tipo de violencia porque nunca estuvo casada ni fue concubina del padre de su hija, de modo que no encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 323 cuater del Código Civil de la Ciudad de México, por lo que, al no haber demostrado una causa justificada para incumplir con el régimen de convivencias, declaró la pérdida de la patria potestad. Esta decisión fue confirmada por la Sala de Apelación, en cuyo estudio utilizó expresiones discriminatorias y estereotípicas al concluir que el verdadero amor de una madre es más fuerte que el temor a cualquier situación que pudiera presentarse. En contra de esta determinación, la madre presentó una demanda de amparo directo en la que reclamó la inconstitucionalidad del referido artículo por considerar que transgredía su derecho a la igualdad y no discriminación, al impedirle alegar que su expareja ejercía este tipo de violencia en su contra. El tribunal colegiado negó el amparo, ya que a su parecer no era creíble que la quejosa tuviera miedo de que su expareja ejerciera violencia en su contra. Esa resolución fue impugnada por la quejosa a través de un recurso de revisión en el que planteó que el órgano colegiado no observó el deber de juzgar con perspectiva de género, ya que su resolución se basó en consideraciones subjetivas que la revictimizaron. Criterio jurídico: el deber de juzgar con perspectiva de género implica, entre otras cuestiones, que las personas juzgadoras deben abstenerse de utilizar frases o expresiones fundadas en prejuicios o estereotipos de género y hacer un constante examen sobre las ideas preconcebidas que pueden encontrarse involucradas en la controversia, ya sea porque forman parte de una creencia individual, están presentes en los hechos del caso o están contempladas en las normas jurídicas. Justificación: la labor jurisdiccional y las decisiones judiciales que de ella emanan deben estar libres de expresiones discriminatorias basadas en estereotipos y prejuicios de género, ya que estas ideas tienen la capacidad de distorsionar las percepciones y dar lugar a resoluciones subjetivas basadas en creencias preconcebidas y mitos sobre cómo deberían ser o cómo deberían comportarse las personas, según su género, creando expectativas que, de no cumplirse, parecen merecer cierto reproche legal. Esta situación puede comprometer la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, lo que impacta en el derecho de todas las personas a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación, especialmente de las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexogenérica, pues son quienes históricamente han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual. En consecuencia, las personas juzgadoras deben abstenerse de utilizar en sus resoluciones cualquier frase o expresión fundada en algún estereotipo o prejuicio de género que pueda desestimar la situación de violencia que vive una mujer por parte de su expareja y padre de sus hijos o hijas, ya que los órganos jurisdiccionales tienen el deber de erradicar tanto las causas como las consecuencias de la violencia de género, evitando el uso de aquello que motiva la violencia o que se instituye como una forma de justificarla, y que termina por obstaculizar su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Primera Sala. 3 de 3. Registro Digital, 202-8574. Tipo: jurisprudencia. Violencia familiar. Corresponde a la persona juzgadora establecer si una determinada relación es o no de índole familiar y, en su caso, si las personas que la conforman pueden ser víctimas de ese tipo de violencia. Hechos: el padre de una persona menor de edad solicitó la pérdida de la patria potestad porque la madre incumplió reiteradamente el régimen de convivencias que mantenía con su descendiente. Al dar contestación a la demanda, la madre expresó que se abstuvo de visitar a su hija porque tenía que interactuar con el padre de la niña, quien ejercía violencia familiar en su contra. El juez familiar concluyó que la señora no podía alegar este tipo de violencia debido a que nunca estuvo casada ni fue concubina del padre de su hija, de modo que no encuadraba en alguno de los supuestos previstos en el artículo 323 cuater del Código Civil de la Ciudad de México, por lo que, al no haber demostrado una causa justificada para incumplir con el régimen de convivencias, declaró la pérdida de la patria potestad. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelación.
En contra de esta determinación, la madre presentó una demanda de amparo directo en la que reclamó la inconstitucionalidad del referido artículo por considerar que transgredía su derecho a la igualdad y no discriminación, al impedirle alegar que su expareja ejercía este tipo de violencia en su contra. El tribunal colegiado negó el amparo porque consideró que la madre pudo alegar y acreditar que vivió otro tipo de violencia distinta a la familiar, pero no lo hizo. Esa resolución fue impugnada por la quejosa a través de un recurso de revisión en el que planteó que dicho precepto acota injustificadamente los supuestos en los que puede configurarse la violencia familiar, al disponer que únicamente puede actualizarse entre personas unidas por matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo o civil, lo que la deja fuera de esa protección de manera injustificada. Criterio jurídico, partiendo de que la familia debe entenderse como una realidad social. Es claro que la violencia ejercida en este ámbito puede presentarse en distintos tipos de relaciones en las que aunque las personas no sean propiamente familiares conforman un núcleo, como sucedería, por ejemplo, con las relaciones surgidas de las sociedades de convivencia o las relaciones de filiación por solidaridad, o bien, en aquellos casos en los que una pareja decide tener un hijo en común, sin establecer concubinato o contraer matrimonio, pero deben mantener una relación continua para ponerse de acuerdo en los aspectos importantes para la crianza. Por ello, si una norma contempla un catálogo de los sujetos que pueden alegar ser víctimas de este tipo de violencia, esto deberá entenderse de carácter enunciativo y no limitativo. Considerar lo contrario implicaría excluir de la protección jurídica a todas las formas y manifestaciones existentes de la familia, por lo que en todo caso será la persona juzgadora quien establezca si determinada relación puede considerarse de índole familiar y, por ende, si sus integrantes son susceptibles de sufrir este tipo de violencia. Justificación. El artículo 323 cuater del Código Civil de la Ciudad de México establece cuáles son aquellos actos u omisiones que constituyen violencia familiar y, en su último párrafo, brinda un catálogo de quienes pueden considerarse integrantes de una familia, definiendo a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta él. Cuarto grado, así como de parentesco civil. Sin embargo, el reconocimiento y la protección jurídica de la familia entendida como realidad social dinámica y diversa impone el deber de interpretar la porción normativa analizada en el sentido de que el catálogo previsto por la autoridad legislativa no es limitativo, sino meramente enunciativo. De lo contrario, se correría el riesgo de excluir a aquellas personas que, a pesar de vivir relaciones familiares similares a las contempladas en la norma, no se encuentran dentro de los supuestos indicados. Lo anterior sucede, como en el caso, cuando una pareja decide tener una hija, sin establecer un concubinato o ni contraer matrimonio, pero que, al igual que los concubinos o los cónyuges, mantienen una relación continua para ponerse de acuerdo en la crianza de sus hijos o hijas y para resolver lo relativo a los aspectos económicos, escolares o educativos. De esta manera, en atención a que en las relaciones familiares los intereses en juego son de orden público e interés social, debe ser la propia persona juzgadora quien resuelva si determinada relación puede considerarse de índole familiar y, por ende, si sus integrantes son susceptibles de sufrir este tipo de violencia. Primera Sala.